Hoy traemos al canal al sub de BYD o de BYD, como le queráis llamar. Este sub es 100% eléctrico, es el Seal U. El acabado design, el más tope de gama, y tenemos un acabado confort que es un poco menos equipado, pero con unos precios muy atractivos. Para este Seal U design estamos en el entorno de los 45.000 euros, 218 caballos y un equipamiento muy alto. Además, un nivel de confort y de calidad también muy alta. También hay algunas sombras que las iremos nombrando a lo largo del vídeo de hoy. Así que dentro intro y empezamos. Aquí tenemos el BYD Seal U con estos casi 4,80 metros de largo y un diseño muy bonito. Vemos aquí las ópticas delanteras, donde toda la zona superior en LED y luz diurna e intermitentes justo aquí en esta parte baja que hace una forma de C, y vemos aquí también la cámara frontal justo por encima de la matrícula, las letras BYD de la marca, radar justo en la parte más baja y este añadido en plata para darle ese enfoque de sub que estamos tan acostumbrados a ver. Aquí vemos estos añadidos que le dan también esas falsas entradas de aire y le da dinamismo al frontal. Vemos también un lateral que, bueno, va marcado por una fuerte línea de tensión justo que nace aquí en el capó, que es parte de donde muerde, y va por toda la línea alta de cintura. Justo en la parte del pilar C hace una pequeña curva y ya marca toda esa línea de tensión. Luego tenemos una más tenue en la parte baja junto con las taloneras que le dan ese aspecto también todoterreno o de sub, marcado por ese plástico negro y ese toque en plata. Aquí vemos las llantas específicas de este acabado design, 19 pulgadas y unas gomas 235-50 de perfil. En los espejos tenemos también la intermitencia y la conexión por inalámbrica NFC para el mando, para poder abrir y cerrar puertas desde el mando. Ahí tenemos también toda la parte de ventana junto con ese marco en cromo. Tenemos las barras en el techo en plata y un techo panorámico que es practicable en la parte delantera, una antena tipo aleta de tiburón y este detalle aquí en el pilar C para darle ese aspecto flotante, ¿no?, a la parte del techo junto con el alerón. Vemos aquí el remate del pilar C junto con la saga, unos pilotos traseros que tienen este formato horizontal, que van muy finos en la parte central, pero luego no vemos ningún tipo de logo de BYD. La marca prescinde del logo principal para dejarlo junto al modelo BYD Seal U. Vemos aquí la cámara de trasera, los sensores, toda esta parte también iluminaria en la zona central y este difusor que va en plata para dar ese remate final del paragolpes. También vemos estas salidas falsas de aire. Aquí la luneta con un tamaño, bueno, pequeñito, que lo veremos también en la parte dinámica, y el limpia luneta que va justo ahí. Si estuviese oculto bajo el alerón, quizás tuviésemos una trasera mucho más limpia en cuanto a elementos. Así que bueno, ¿qué opináis de este diseño del BYD Seal U? Déjenme aquí en los comentarios lo que opináis sobre este sub 100% eléctrico de la marca BYD. Vámonos para adentro. Bueno, ya estamos para mirar el maletero. Tenemos portón eléctrico, ahí llevamos pulsador. Y aquí tenemos este maletero con una boca de entrada algo elevada, pero no es la más elevada del segmento sub, y tenemos 552 litros de capacidad mínima y 1440 de capacidad máxima, batiendo los asientos en formato 70-30 o 60-40, ¿vale? En este caso, y tenemos también aquí una bandeja de doble fondo que nos va a permitir ver algunos huecos para dejar
objetos también de cables, quita antipinchazos, cosas de emergencia que queramos tener allí y no ocupar el espacio del maletero. Llevamos aquí un subwoofer del equipo de audio que lleva esta unidad, una luz LED en este lateral y aquí un hueco más generoso para dejar algo apartado en este lateral. Vemos formas muy generosas. Aquí esta bandeja con un entramado así especie tela, la verdad es que está bastante bien, me gusta el formato. Y bueno, aquí vemos cómo nos queda la altura con esta bandeja que podremos retirar. La verdad es que está muy bien. Aquí vemos plásticos comunes sobre todo para el área del maletero, pero que al cerrar junto con esta goma estamos todo sellado sin tener que ver ningún tipo de chapa a la vista. Muy buen detalle. La verdad es que bueno, está simple pero con lo necesario, sobre todo con este portón eléctrico que viene muy bien a día de hoy. Vámonos para adentro. Plazas traseras, una batalla generosa. Esto permite una buena habitabilidad, o eso al menos es lo que vemos. En este caso la puerta no llega a los 90 grados, pero tenemos una apertura y un hueco muy generoso. Yo mido 1,77, hago el gesto típico, pero no hay ningún tipo de molestia ya que no hay caídas coupé en este coche. Aquí vemos buenos materiales, buenos elementos, todo mullido en la parte superior, parte intermedia también, la parte ya medio para abajo sí es plástico duro, pero con muy buena combinación de efectos y materiales. La verdad es que está muy bien terminada esta puerta trasera, muy buen detalle, buena ventana, va oscurecida. Para estos acabados design, por ejemplo, que son un poco más altos de gama, sí me hubiese gustado aquí una opción de una cortinilla de privacidad, que no vendría nada mal, al menos en los topes de gama. Tenemos aquí una ventana tipo custodia en el pilar C, que da también más iluminación, y un espacio muy generoso. Nuevamente, disculpad, pero veo este detalle que es muy importante mencionarlo. Una banqueta que, bueno, recoge bien aquí en esta zona. No podemos extender demasiado los pies. También llevo el asiento bastante bajo, pero puedo extenderlo, y aquí espacio para las rodillas muy generoso. La banqueta no sujeta mucho las lumbares, pero es lo que hay. Tenemos, eso sí, un reposabrazos con 2 portalatas, bastante cómodo, no llevamos ningún tipo de guantera ni nada más. Y esto para la plaza central seguramente es algo más incómodo, es más duro, por supuesto, y esto, la parte baja un poco más alta, así que es un poco más engorroso en ese sentido. Pero en cuanto a rodillas, tengo más de 4 dedos también de separación y puedo juntarlo, así que 3 adultos de mi contextura podrían viajar con muy buena comodidad. Tenemos 2 salidas de clima en la parte central con la consola y 2 puertos USB tipo C también en la parte baja con un pequeño huequecillo, 2 bolsillos en los respaldos traseros y huecos para botellas en ambas puertas. Tenemos luces LED en los laterales, luz fría, los asideros y este techo panorámico que es bastante grande, va con una cortinilla eléctrica y va hasta esta zona fija, y de aquí para adelante sí que es totalmente practicable. Para las familias tenemos anclajes ISOFIX, van aquí señalizados con una canaleta, y también el copiloto lleva anclaje ISOFIX con top tether, así que tenemos 3 sitios con anclaje ISOFIX. La banqueta se puede reclinar, aquí tenemos una pequeña cuerda que nos podríamos ir en esta parte, ganamos también algo más de maletero y iríamos totalmente rectos, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posiciones, al menos las que he contado yo. Si tú has contado más, por favor déjalo aquí en los comentarios, pero tenemos una infinidad de opciones en ángulo para poder ir mejor reclinados o menor inclinados, así que el confort está a la orden del día en estas plazas traseras. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, el asiento se retrae un poco para que podamos tener un mejor acceso, son eléctricos, cerramos, nos vuelve a ajustar en nuestra posición de conducción, y aquí encontramos ya los mismos materiales que la puerta trasera, con
En el caso del conductor sí que tenemos más elevalunas, cierre de puertas, ajuste de espejos, porque es la del conductor, pero sí que hay una buena integración de materiales y opciones. Llevamos igual equipo de audio Infinity, dos tweeters y altavoces, al igual que en la parte trasera, subwoofer en el maletero y aquí otra pequeña zona también con altavoces. Todo esto con un buen detalle, vemos todo con buen remate, aquí todo en cuero, todo con negros brillos y plástico duro en la parte más baja, pero es generoso. Aquí la zona de los pedales y rodillas queda bastante descubierto por esta zona de la guantera de baja con este hueco, así que no nos va a molestar en el uso de pedal freno aquí en esta zona. Por lo menos para mi contextura y altura no tengo problema en cuanto a la rodilla. Buena disposición, aquí vemos todo con buen remate en el salpicadero, esta zona va retroiluminada y aquí la pantalla central que va en formato horizontal o vertical si elegimos aquí desde este botón o desde el botón central. Encendemos el coche, nos da la bienvenida, BYD, y automáticamente vemos el formato horizontal. Al pulsar aquí en el botón se nos gira y ya tenemos la opción en vertical. Eso sí, si llevamos algún tipo de dispositivo Android, Apple CarPlay conectado, ya automáticamente se nos queda justo en horizontal, no se puede girar, ya que no cambia la resolución y la pantalla, para evitar ese problema, se queda en formato horizontal, ¿vale? Pero si lo vamos usando con la propia aplicación de BYD, con el navegador que tiene incorporado, todo lo podremos llevar de esta manera. Sí es verdad que al estar en formato vertical sube mucho y nos podría molestar puntualmente, pero yo que mido 1,77 voy en esta posición y tengo visión perfecta sobre lo que está pasando delante, ¿no? Sube un poco más o menos de esta parte a la zona de lo que es el capó, pero no me limitaría demasiado, así que puedo llevarlo sin ningún problema. Quizás por una persona más pequeña podría tener ese problema, pero para ello tienes la regulación en altura. Subimos, voy a subirlo lo más que pueda para que veáis, y es que aquí ya voy pegando con el techo y esto sería una posición más alta de este asiento, así que veo todo perfectamente, esto ya no me molesta y tengo muy buena visión de la pantalla. Lo voy a poner otra vez en mi posición. Aquí ya estaría. Y bueno, tenemos todo esto cubierto con buena calidad. Vemos aquí portagafas, dos luces y el abrir y cerrar techo. Tenemos varias opciones. Quedaría totalmente abierto hasta ahí. Y si cerramos, estamos en tiempo de lluvia, para evitar que nos caiga, y aquí tenemos también para cerrar la cortinilla. Tenemos espejo con luz, clip y espejo, y un cuadro de instrumentos con potenciómetro, velocímetro y todo el sistema de ayudas a la conducción, la parte central, y el resumen tanto en porcentaje como en autonomía en kilómetros. Allí tenemos en un lateral también lo que es la retención, el nivel de retención, y los modos de conducción en el otro lado, donde nos va indicando en qué modo vamos. Aquí en esta consola tenemos dos cargas inductivas para móviles, aquí un resumen con la palanca de cambio, y tenemos aquí todos estos botones de regeneración, conducción, clima, sistemas también auto hold y sensores y warning en esta zona, y dos portabebidas aquí. Aquí tenemos pues una guantera con buen tamaño, bastante profunda, y tenemos aquí este gadget muy interesante que nos puede salvar la vida. Esto es un tema muy importante y aquí BYD lo incorpora de serie en sus modelos. De un lado tenemos este símbolo que nos indica que es una pequeña cuchilla para cortar el cinturón cuando lo llevamos puesto. En un caso de un accidente y el cinturón no nos deja desanclarlo, sacarlo, pues cortamos el cinturón para poder salir. Y en el otro lateral tenemos este elemento que le pulsamos y podemos romper el cristal y poder salir en caso de que el coche tenga un accidente o caemos en un río o lo que sea, ¿vale? Así que es un detalle muy bueno y tenerlo aquí a mano para esos tipos de emergencias. Ojalá nunca tener que usarlo.
En este caso tenemos huecos portaobjetos en las puertas muy generosos, una guantera con buena dimensión, otra guantera aquí en esta zona intermedia, bastante útil, con 2 puertos USB y un conector para micro SD. Y tenemos aquí estos asientos, unos asientos bastante deportivos, muy buenos, sujetan lo suficiente y son cómodos. Tienen regulación eléctrica y calefacción y ventilación, al igual que calefacción para el volante, que se puede regular desde esta zona. En esta zona, que es la pantalla principal, que tenemos bastantes funciones, parte digital, Apple CarPlay, Spotify, Android Auto, navegación, el BYD Store, donde podremos tener, teniendo internet, acceso a apps y funciones que nos permitan descargar. Y bueno, temas, aquí la carga inteligente, donde podremos programar la carga. Aquí podremos también elegir separar lo que estemos viendo. Podemos apagar la pantalla con un resumen de un reloj y poder cambiar tanto sistema de clima como la radio o la emisora que estemos escuchando. Y en esta función la llevamos otra vez en horizontal, que para mí, bueno, de momento es la más favorita, ya que llevamos un buen formato, pero para gustos colores. Llevamos Hub Display para ver todo lo que llevamos allí delante, la información resumida. Y bueno, ya el coche está encendido, es eléctrico, por eso no hace ningún tipo de ruido. Así que ya nos ponemos en marcha a ver qué tal va este BYD Seal en la carretera. Vámonos. Bueno, comenzamos la marcha. Vamos a dejar todo en función. Vamos por nuestra zona de pavimento irregular para que veáis un poco si hay vibraciones o no. Al menos de momento, una unidad con 6.000 kilómetros, no notamos grillos. Y hay un buen ajuste. Me ha gustado cómo pasa por esa zona. Y bueno, ya nos ponemos en marcha. Motor tracción delantera, motor que ofrece 218 caballos y 330 Nm par, una batería de 87 kWh, y esto, bueno, nos permite tener una autonomía bastante buena, ¿no? Estamos hablando del entorno de los 480, 500 kilómetros aproximadamente que nos ha dado a nosotros en la prueba. Estamos también probando tanto las ayudas a la conducción como, por supuesto, el sistema que tiene para pavimento resbaladizo, que es el que llevamos ahora mismo activo. Se llama exactamente Snowfield, ¿vale? ¿Esto qué hace? Que permite que la entrega del par sea un poco más dosificada, incluso te da una sensación de ir en un coche tracción total. De verdad es que está muy bien en ese aspecto. Me ha gustado cómo controla, sobre todo en este tiempo que hay así un poco el pavimento resbaladizo, nieve, pues es un plus en la tracción en este modo de conducción. Tenemos modos de conducción Eco, normal, Sport y el Snowfield que os he comentado. Ahora mismo pasamos al Sport para dar este pequeño tramo con la entrega de potencia más deportiva, y la verdad es que el coche se nota ya también más reactivo. La suspensión absorbe muy bien, es muy confortable, las inercias y los puntos de apoyo son correctos. Incluso cuando hacemos curvas con algo más de alegría, notamos como los puntos de apoyo no nos dan ese miedo por ir en un sub, que aquí, por ejemplo, en la recta sí que ya noto cierto balanceo normal en este tipo de coches, pero al encarar una curva el coche tiene una buena dirección, es durilla, además de comunicativa, nos permite tener un buen control del coche. La verdad es que está muy bien a nivel general en cuanto a suspensión y puntos de apoyo. Se nota que la suspensión busca el nivel de confort más alto posible.
obviamente con los recorridos típicos de un coche de estas características. Tenemos una frenada con un pequeño recorrido normalmente para la regeneración y tenemos que seguir el recorrido hasta el final para poder lograr esa mordida ya mecánica tradicional, ¿no? La parte de regeneración, obviamente entra el freno motor, en este caso, para no tener que hacer uso del freno y además hacer una recarga inversa a la batería, o más que una recarga, poder mantener la batería en ese momento, ¿no? La verdad es que el freno está muy bien. Luego tenemos este botón aquí, este pulsador, para cambiar el modo regenerativo. Ahora vamos en modo estándar y ahora vamos en modo high. En este caso ya está activo. Es curioso que en cuanto lo seleccionamos, hasta que no pisemos freno o aceleremos, no entra en funcionamiento, ¿vale? Entonces, en este caso, este modo high es bastante intenso, la parte regenerativa. Lo veo más útil para temas citadinos, urbanos, donde no quieras tocar el freno prácticamente en ningún momento. Entonces esa parte regenerativa te permite hacer uso del modo high regenerativo. También en este caso que vamos por vías secundarias, es posible que te acostumbres, porque puedes hacer una especie de aceleración y en el momento de una curva dejas de acelerar y el coche, al regenerar, pues toma la curva con una especie de freno y puedes dosificar también esta aceleración de esa manera. Pero esto, bueno, para gustos, los colores en los modos de conducción. Por supuesto, tenemos una buena visión por los espejos exteriores, detección de ángulo muerto, ayudas a la conducción también con lectura de señales de tráfico, también control de carril, y la luneta trasera es bastante horizontal, muy poco vertical, así que tenemos una visión bastante justita. No tenemos una visión tan grande en cuanto a la verticalidad, así que tenemos más profundidad en vez de tener más cercanía, ¿no? Eso es algo que, bueno, el portón tiene, sin ser un coche con líneas coupé, tiene una línea bastante cerrada, y ese portón, lo que es la luneta, es bastante estrecha a nivel a lo que es a lo vertical, ¿no? En cuanto a todos los sistemas, lectura de cuadro de instrumentos correctísimo, no le he detectado ningún problema, la verdad. Y el sistema de infoentretenimiento también correcto. Si me hubiese gustado quizás una capa, quizás Google Automotive, que puedas tener ya todo de Google. Te vas acostumbrando en otras marcas a que ya lo tienen, ya tienes perfiles. Bueno, aquí también puedes tener perfiles, pero bueno, esto es algo que no va mal, pero no sé yo si con el tiempo BYD seguirá actualizando de manera correcta y puntualmente estas versiones de multimedia, estas capas que tienen, para mantenerse a la altura de versiones como la de Google Automotive, que prácticamente tiene de todo, ¿no? Pero bueno, esto es algo muy personal, la opinión, pero bueno, es lo que hay. En cuanto a consumos, estamos en una media de 18 y 20 kWh de consumo en este CLU. También podremos ir muy alegres y podremos estar tocando los 22 fácilmente, pero en toda la prueba nos ha dado eso, entre 19 y 20 kWh de consumo. Tenemos potencias de carga en carga continua de hasta 140 kilovatios y 11 en carga de corriente alterna. Esto, bueno, nos permite tener en alterna unas 9 horas, 8 horas, 9 horas de carga del 0 al 80%. En 140, pues bueno, si llegamos a cargar en esa potencia, pues tendríamos mucho menos tiempo, por supuesto, para la carga de esta batería, que son, os recuerdo, de 87 kilovatios. Una batería además Blade Battery, que es súper segura, está garantizada por BYD o BYD, como lo queráis llamar, y es una batería que sigue dando bastante de qué hablar, ¿no? Por sus materiales, por sus formas de celdas, de cómo están construidas, permite peso, bueno, son muy seguras, y además también permite en principio tener una vida de duración bastante buena.
Bueno amigos, eso es todo hoy al volante de este BYD Seal U, la versión Seal U 100% eléctrica, porque ya tenemos la versión híbrida enchufable también dentro de esta gama del Seal U, que posiblemente sea la más indicada para que tú hagas una compra lógica. Y explico brevemente por qué. A día de hoy los coches eléctricos continúan siendo muy especiales, porque tienes que tener sí o sí zona donde cargar, en tu casa o en tu trabajo, para poderle sacar el rendimiento que debes sacarle. Luego, tener un concepto de viaje, sobre todo para este tipo de coche, porque es un coche amplio, con buen maletero para viajar, y esta autonomía en el entorno de los 500-550 kilómetros te puede ser escaso si quieres hacer largos viajes, ¿vale? Sobre todo cuando estos coches pisan autovías suelen bajar mucho esa autonomía total, porque la aerodinámica y las velocidades constantes es lo que todavía es un talón de Aquiles para estos coches. Así que si quieres viajar tienes que ser consciente de que vas a tener que hacer como mínimo 1 o 2 paradas para poder recargar. Lo bueno es que cada día más los supercargadores y cargadores con más potencia a nivel nacional se están viendo mucho más. Que van o no van, que la aplicación, que si la carga, que si el TPV, que en fin, cada cargador y cada marca, cada empresa que está gestionando esto lo lleva de una manera distinta, pero sí que es verdad que en los últimos años ha ido mejorando. Eso sí, a mi humilde opinión, de manera muy lenta. Y esto penaliza el uso de este tipo de coches. Así que si tú quieres tener un poco más de tranquilidad en ese sentido, yo te recomiendo irte a la versión híbrida enchufable del BYD Seal U, que lo traeremos en breve al canal y que obviamente es algo más recomendado para esa transición de que puedas tener un coche con esa tecnología, poder tener menos emisiones y sobre todo el tema de la etiqueta, que es lo que más os preocupa en general a todos. Así que este coche lo veo muy bien si estás claro en ese uso de las cargas y que sobre todo tengas que al momento de viajar planificarlo para que sepas dónde cargar y todas esas paradas y ese tiempo, pues si lo tienes claro es un excelente candidato, sobre todo por el precio. Estamos hablando de esta versión Design en 47.000 euros, 47.000 euros que me parecen muy buen precio para todo lo que ofrece en líneas generales. Cosas a mejorar, por supuesto. Yo sinceramente, BYD tiene un buen sistema multimedia, me parece muy bueno, pero yo creo que si pasarían al modo de Google Automotive sería un gran puntazo, porque ya se olvidarían de estar personalizando esas capas multimedia y que a lo mejor con el pasar del tiempo se vayan desfasando y no reciban esas actualizaciones OTA. Esto es una opinión, ¿vale? Porque realmente BYD tiene hasta más de 100.000 ingenieros en fábrica, con tantos empleados también, y hay mucho desarrollo, mucho I+D en sus fábricas, y ellos garantizan que todo ese tipo de detalles, como también el desarrollo del coche, están garantizados. Pero yo, siendo sinceros, yo creo que me evitaría ese problema, me asociaría con Google Automotive, ya que ellos también se están dedicando mucho a eso, y hay marcas que están implementándolo en sus modelos y va francamente bien. No hay ningún tipo de problema y yo creo que es algo que poco a poco lo normalicemos y quedaría bastante bien para el uso común de los coches. Pero seguro eres uno de los que me dices, pero eso a mí me da exactamente igual, yo quiero tener algo más exclusivo, y en este caso BYD te lo ofrece como algo exclusivo dentro de sus modelos. ¿Te gusta? Perfecto, pero por ponerle algún detalle. Luego sí es verdad que también hay otros detalles como la parte de maletero, es muy buen maletero, pero no tener un fraletero en la parte delantera teniendo tanto espacio, yo creo que no estaría nada mal, al menos para guardar los cables de carga y ese tipo de detalles. Por lo demás, me parece un precio muy competitivo y una excelente opción para la categoría y segmento en el que está este Seal U. Muchas gracias a BYD o BYD España por la sesión de este Seal U y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. También no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok, y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches en nuestra web supermotor.online, y también hay pruebas de motos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.